Hola, les saluda Esmirna Leiva, creadora de videotutoriales educativos. En esta ocasión les voy a explicar algunos aspectos nuevos que se incorporaron en las citas que son con menos de 40 palabras y más de 40 palabras según APA séptima edición. Vamos a empezar primero con las citas que son menos de 40 palabras. Bien, consiste en usar las palabras de otro autor sin haber ningún cambio al texto original. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a utilizar una cita directa cuando la copiamos, ya sea de un libro impreso, un libro digital, un documento impreso o un documento digital, ya sea extraído de internet. Se va a copiar la cita tal cual como está, con puntos y comas, no se le va a cambiar ninguna palabra, por eso se le llaman citas directas textuales. Al citar textualmente, escriba el texto entre comillas o en bloque aparte. Dar crédito al autor, es decir, siempre tenemos que dar crédito al autor cada vez que nosotros insertemos una cita. Indicar la página o párrafo entre paréntesis al final de la cita. Aquí les muestro un ejemplo. Tenemos una cita con menos de 40 palabras. Les voy a mostrar dos citas. Toda cita se compone de primer apellido del autor o autores, el año y número de página. Tenemos la segunda, es donde yo voy a colocar la información del autor al final de la cita. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas y las dos formas son válidas, las que a ustedes les parezca más sencilla o más fácil de utilizar. Recuerden que si es para trabajos ya académicos de investigación o trabajos finales de graduación, sí se requiere que haya variedad a la forma de citar. Eso dependerá del personal docente que los va a guiar durante su proceso de formación académica, cómo deben colocar la cita. Toda cita con menos de 40 palabras se va a colocar en el texto entre comillas siempre. Por ejemplo, desde la parte hasta investigación termina la cita. Ese pequeño tracto que yo agarré es de un libro que yo utilicé y yo agarré ese pedacito, lo copié tal cual como está en el libro. Abro comillas de donde inicia el texto hasta donde termina. Y el punto con las citas con menos de 40 palabras lo vamos a colocar al final, independientemente de cómo se vaya a colocar la forma de citación del autor. Tenemos esta otra, donde yo resalto el texto, pero no se resalta la cita, es decir, no resalto el autor. Entonces, en la primera sí resalto el autor, porque lo que Campos dice es lo más importante de la cita. Sin embargo, lo que yo voy a resaltar va a ser el texto. Entonces, puedo poner la cita con menos de 40 palabras, abro comillas y cierro comillas donde dice hechos porque hasta ahí termina. Esta es otra forma, que es colocando, una vez que terminemos la cita, abrimos paréntesis, el primer apellido del autor, coma, el año, el número de página donde se extrajo la cita, P.191, cierro paréntesis y pongo punto al final. Ven que el punto siempre lo coloco al final, independientemente de cómo utilice el formato de la cita, ya sea con el número de página al final y toda la citación. Es importante que toda cita vaya acompañada, ya sea de una oración introductoria o al final un comentario explicando la cita, explicando qué fue lo que quiso decir ese autor. Tenemos ahora la cita textual en bloque, que es más de 40 palabras. Una cita mayor de 40 palabras debe exponerse en el documento precedida de una oración introductoria. Luego se ponen dos puntos, doble espacio en toda la cita del bloque. Es decir, ahora APA séptima edición está solicitando que todo el desarrollo del documento vaya en un margen de 2.0. Y independientemente de las citas que vayan en 1.27 centímetros, que es ahora la cita que incorporó APA séptima edición, que es con más de 40 palabras, va a ir en 2.0. Colocar la sangría del margen izquierdo de 1.27 centímetros a todo el bloque de la cita. Aquí tenemos un ejemplo. Toda cita con mayor de 40 palabras debe ir en un bloque aparte y acompañada de una oración introductoria. Entonces, si ustedes ven, aquí yo hice una oración introductoria. Corresponde al uso de dispositivos electrónicos y herramientas web para acceder a todo tipo de información. Y ven aquí, según Porras 2019, la alfabetización digital es, y aquí yo estoy resaltando el autor. Entonces, al final pongo el número de página. Es importante que vean ahora dónde está el punto colocado. El punto ahora está colocado antes. El punto no lo voy a colocar al final. ¿Por qué? Porque no es una cita de menos de 40 palabras. Es una cita con más de 40 palabras. Esos detalles tienen que irlos viendo. Cuando es una cita menos de 40 palabras, entre comillas y el punto al final. Cuando la cita es más de 40 palabras, la alinean en un bloque de margen de 1.27 centímetros y coloco el punto antes. Perfectamente esta cita puede ser de esta manera o bien la pueden utilizar de esta otra manera, que es
citando a la persona, poniendo toda la información al final dentro del paréntesis, todo al final y respetando dónde debe de ir el punto. Voy a salirme de aquí un momentito para explicárselos ya con un ejemplo demostrativo. Bueno, vamos a hacer esta de más de 40 palabras. Esta ya es una cita que yo ya hice, pero estaba utilizando APA 6 en ese momento. Entonces, APA nos dice, empezamos con una oración introductoria. Ustedes pueden ver aquí, yo inserté la cita y después le di el comentario a la cita. Nos dice APA que va en 2.0, las citas con mayor de 40 palabras, en un margen izquierdo de 1.27. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esa cita tiene más de 40 palabras? Entonces, simplemente yo voy a sombrear la cita que yo ya tengo aquí, solo voy a sombrear la cita, no vamos a sombrear hasta el P93, sino hasta donde termina la cita. Aquí me está diciendo abajo que hay 43 palabras de 61.994, que es que tiene todo el documento. Allí es como yo me voy a dar cuenta si la cita va a ir entre comillas o va a ir en un bloque aparte. Entonces ya sé que es más de 40 palabras, la tengo que colocar en un bloque aparte. APA dice ahora que tiene que ir en un margen izquierdo de 1.27. Entonces la colocamos en 1.27, vuelvo a cerrar nuevamente, nos vamos donde dice párrafo y vamos a dar sangre izquierda, la vamos a poner en 1.27, en las flechitas de arriba y abajo, hasta que lleguemos a 1.2. Aquí ponemos el 7 si queremos que nos quede completamente exacto, como dice APA 7, y le damos a aceptar. Entonces ustedes ven que se va a correr un poquito más. Ahora dice que tiene que ir en un interlineado o un espaciado 2.0. Entonces aquí me voy al 2.0 y ahí ya la cita ya es de 2.0. Claro, todo el documento tiene que ir en 2.0, no solamente la cita, pero también equivale tanto para las citas que ustedes vayan a utilizar. Aquí tengo otro ejemplo de una cita con menos de 40 palabras. Entonces ustedes ven, la cita con menos de 40 palabras va inmersa dentro del texto, no va a ir aparte como la cita con más de 40 palabras. Tanto la oración introductoria como la explicación de la cita va a ir ahí mismo dentro del mismo texto. Si ustedes ven, aquí yo empecé en esta etapa y aquí comienzo, abro comillas hasta donde termine experto. Y aquí pongo toda la información del autor, abro paréntesis, campos, coma 2019, coma P.92, cierro paréntesis y el punto lo coloco al final. Y aquí termino de comentar o analizar la cita. Entonces igual aquí yo puedo sombrear solo esta parte y aquí yo puedo ver que hay 34 palabras de 61.994. Entonces esa cita, por lo tanto, es una cita menor de 40 palabras y la voy a meter entre comillas y va a ir sumergida dentro del texto. Ahora tenemos citas de documentos electrónicos nuevo. Incluye el autor, año y el número de página. En el caso de que sean tesis electrónicas, si tienen números de página, y las revistas electrónicas. Si no se proporciona el número de la página, indique entre paréntesis el número de párrafo o el nombre de la sección y el párrafo. Entonces, esto es en el caso de los documentos, como por ejemplo los periódicos en línea, no tienen número de página porque son periódicos electrónicos, o cualquier otro documento o una página de internet que ustedes encuentren que no tenga número de página. Entonces vamos a hablar de párrafo y de secciones cuando el documento es demasiado largo y tiene muchas secciones, porque pueden ser unos 20 párrafos, unos 30 párrafos, y entonces estar contando cada párrafo, de dónde fue que la persona extrajo la cita, lo vamos a identificar por medio de una sección que más adelante también se los voy a explicar. Si el nombre de la sección del documento resulta muy extenso, use un título breve entre comillas dentro del paréntesis. Digamos, si el nombre es demasiado extenso, entonces solo vamos a utilizar un título breve entre comillas y dentro del paréntesis, para dar a entender que es allí que se encontró la información. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, con los párrafos. En este caso son citas de periódicos electrónicos. Si no tienen números de páginas, vamos a utilizar la sigla PARR punto y el número de párrafo. Voy a explicarles rápidamente, me voy a salir y me voy a ir a un periódico electrónico. Por ejemplo, la República.net, que es un periódico de Costa Rica. Digamos que a mí me llamó la atención esta noticia: Costa Rica ganaría en inversiones y relación comercial con mandato de Joe Biden. Entonces aquí identifico el autor, sé que el periodista que hizo la nota es el autor, solo vamos a agarrar el primer apellido, ¿verdad? En este caso Gudiño. Aquí normalmente, tanto en los documentos electrónicos como en los periódicos, ustedes pueden ver que los nombres de las personas, el nombre completo del autor o del periodista casi siempre está como al principio, y también van a poder visualizar el año. Entonces, ¿qué son los párrafos? Son estos tractos. Tal vez a mí me llamó la atención este segundo párrafo.
Si ustedes se fijan, esto es un párrafo. Digamos que a mí me llamó la atención esto. Entonces, como es el segundo párrafo, yo voy a poner PARR.2 y el apellido del autor y el año. Así es como yo puedo identificar los párrafos. Entonces, aquí lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de esta otra manera, que es colocando todo el autor, dándole el otro formato, que es resaltando el texto, pero no se resalta el autor. En este caso yo puse dos apellidos iguales porque eran dos hermanos que escribieron este documento, que tenían el mismo apellido. Recuerden poner los apellidos, solamente los primeros apellidos del autor o los autores. Entonces, si son dos, ponen los dos primeros apellidos, 1994, coma, y el párrafo que me llamó la atención. Cierro paréntesis, punto. Recuerden que es una cita con menos de 40 palabras, entonces el punto se coloca al final. Ahora tenemos esta otra, que es de la sección de características. Si ustedes ven, esto es un documento electrónico demasiado inmenso, que tenía muchas secciones y tenía demasiados párrafos. Si una persona quiere leer mi trabajo, pues esa persona pues no va a poder detectar en qué parte fue que yo encontré la cita si es demasiados párrafos. Por eso siempre es importante identificar las secciones del documento. Recuerden que siempre se inicia con una oración introductoria, independientemente si es una cita con más o menos de 40 palabras, y al final pueden cerrar con un comentario. ¿Para qué? Para que se vean el análisis que ustedes hicieron dentro de su trabajo. Voy a buscar con un ejemplo esta información que yo tomé. Me voy a ir a internet y es esta que ustedes ven aquí. A mí me llamó la atención. Yo empiezo a hablar de Microsoft Teams. Si ustedes ven, esto es información demasiado extensa y son muchos párrafos. Ven que son demasiados párrafos. Entonces tengo que identificar. Lo que yo hice fue, por ejemplo, aquí agarré qué es Microsoft Teams y cómo funciona. ¿Cuál fue el párrafo que yo agarré? Fue el segundo párrafo. Lo voy a sombrear. Voy a identificar la sección del documento, que sería características. Esta es la sección. Todos estos que ustedes ven aquí, esta es otra sección, equipos de Microsoft, esta es otra sección, esta es una sección, dispositivos soportados. ¿Por qué? Porque si ustedes van a agarrar un párrafo dentro de un documento que es demasiado extenso, identifiquen las secciones. Yo identifiqué en la sección de característica, empiezo a contar párrafos. Párrafo 1, párrafo 2. Este fue el párrafo que me llamó la atención. Aquí ustedes ven, es el párrafo número 2. Team está diseñado para que las personas trabajen juntas de manera más eficaz. Yo copié tal y cual como está en el documento. Por eso es que se alinea en un bloque completamente y se respetan los puntos, los comas, ¿verdad? Las palabras tal y cual está. No se va a cambiar absolutamente nada. Y aquí yo hice resaltando el texto, que es abriendo paréntesis, respetando el punto que va antes. Tillman, que es el apellido de la persona, ¿verdad? El primer apellido, coma 2020 en la sección de características, coma párrafo 2, PAR.2, y el punto lo pongo antes porque respeto que la cita con más de 40 palabras. El apellido del autor, ustedes siempre se fijan que en la primera parte del documento, casi al inicio, está el apellido del autor y ya viene el año. Entonces aquí está, la persona es Maggie Tillman, el primer apellido, Tillman, y lo hizo en el septiembre del 2020. Eso sería todo. Las referencias, como siempre, las tomé del manual de APA de la 7ª edición del 2020. Toda la información la extraje de allí. Bueno, espero que este útil video informativo les haya servido y los invito a suscribirse a mi canal para que puedan acceder a todo el contenido de videos educativos que yo he creado para ustedes. Y recuerden siempre revisar las guías de orientación académica y siempre consultar al personal docente que está a cargo de ustedes cómo quieren que realicen el formato del trabajo, ya sea si les solicitan APA 6 o APA 7. Aquí de este lado les voy a dejar mi botón de suscripción para que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Hasta pronto.